nacional, un tema sumamente importante que de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora con Gerardo Caetano, historiador, politólogo, podríamos decir mucho más, docente, investigador, sobre un libro reciente que se publicó por Banda Oriental llamado Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy. Gerardo, un gusto que estés con nosotros esta mañana. No, el gusto es mío, te agradezco mucho la invitación. Por favor. Y yo decía pobreza, porque en realidad son muchos los capítulos que tiene el libro, pero a mí me gustó esa cosa de entender el Uruguay de hoy en su globalidad, en sus diferencias. Y te voy a robar una frase que vos pusiste, a ver si la tengo. El territorio nunca es el mapa. Y a mí me dejó pensando mucho, ¿no? Pensamos que conocemos Uruguay, pero no se conoce, ¿no? No, claro que no. Y pensamos que el Uruguay es uniforme y no lo es. Y pensamos que desde Montevideo se puede conocer bien el interior desde una computadora con los datos y no es así. Pensamos que la clave territorial es subsidiaria de otras y no lo es. Y el mapa nunca es el territorio. Eso tal vez sea la primera lección que cuando nos encontramos con un joven que quiere hacer ciencias sociales tenemos que darle. Y yo encuentro siempre en Borges, en un cuento maravilloso de Borges, Funes el Memorioso, la clave para entender eso. Porque Funes el Memorioso era un fraiventino que solamente podía recordar los días en un relato de 24 horas. Uno diría, ¿qué memoria tenía? No podía tener memoria, porque para conocer hay que seleccionar. Un mapa que reprodujera el territorio, además de imposible, sería absolutamente fútil. Incomprensible. Incomprensible y además inservible, porque nosotros para conocer tenemos que elegir variables, elegir asuntos. Y esa es la clave, que tenemos los mapas atrasados, que pensamos que el interior sigue siendo un único interior, que no hay transformaciones que han sido realmente impresionantes en muy poco tiempo, y que para entenderlo de veras no basta con mirarlo a la distancia, hay que estar allí, hay que conocerlo, hay que recorrerlo. De allí la relevancia enorme que tiene la política de descentralización de la Universidad de la República, acompañada también por otras universidades privadas, pero sobre todo la Universidad de la República, con sus CENURES, los centros universitarios regionales, pero también la relevancia que quisimos incorporar en el libro de que la mirada montevideana sea siempre recogida por miradas in situ. Porque, por ejemplo, la pandemia, que fue un fenómeno sobre el cual todavía no hemos reflexionado lo suficiente y sobre el cual nos falta mucho conocimiento. Bien, la pandemia dejó otro mapa del sistema sanitario, dejó otro mapa en cuanto a las sensibilidades sociales. Por ejemplo, temas como la política, hemos tenido elecciones departamentales. Bien, y para muchos en Montevideo y Canelones hay una sorpresa porque se pensaba que los comportamientos políticos de las elecciones nacionales se iban a trasladar automáticamente. Eso te iba a preguntar. Si bien no está específicamente en este libro que quiero mostrar, porque realmente vale la pena leerlo, son capítulos cortos, yo quería cruzarlo con lo que fueron las elecciones recientes, ¿no? Y la evaluación que hizo, por ejemplo, recién estábamos escuchando el Partido Colorado en Montevideo, lo que hizo el secretariado del Frente Amplio acá en Montevideo, que realmente fue, o sintieron una sorpresa, que tenían otra perspectiva de lo que podía llegar a pasar. ¿Qué pasa en ese tipo de cosas, de casos? ¿No hay comprensión? ¿Se sigue mirando desde Montevideo? ¿Qué pasa? Bueno, ¿Las sensibilidades son distintas? Las sensibilidades son distintas y por otra parte, muchas veces no hay una mirada histórica profunda. El Partido Nacional siempre ha sido el partido de los territorios. Desde el siglo XIX.
En el siglo XIX, el Partido Colorado era el partido del Estado. El presidente nombraba a todos los jefes departamentales, políticos y de policía. ¿Y cuál era una de las principales reivindicaciones del Partido Nacional? Las jefaturas departamentales. Por eso la consecución de 4 jefaturas departamentales en la Paz de Abril del 72, que puso fin a la Revolución de las Lanzas, o las 6 jefaturas departamentales de 1897 en el Pacto de Nico Pérez, reformulan, pero además dan la sensación de que ahí no es que haya otro país, hay zonas distintas. Tú imagínate, y esto se olvidó, hay departamentos en donde en los últimos 40 años siempre ha ganado el mismo partido, y ese es el Partido Nacional. Tú fíjate... Bueno, acá en Montevideo estamos ahí. Bueno, Montevideo y Canelones, bueno, en Montevideo vamos hacia los 40 años. Solamente el primer periodo democrático gobernó el Partido Colorado. En Canelones tenemos un introito mayor porque hay 2 gobiernos colorados y un gobierno del Partido Nacional, pero desde el 2005 gana ininterrumpidamente, o sea que vamos hacia los 25 años, Canelones. Pero yo te nombro Tacuarembó, te nombro Durazno, te nombro Flores, te nombro San José, te nombro Cerro Largo, te nombro 33 en donde hubo solamente un gobierno del Frente Amplio en el 2005. En ese envión que llevó al Frente Amplio a ganar en primera vuelta, en donde ganó Gerardo Amaral, que fue candidato en esta, pero 20 años después. Ganó en Florida, Giacchetto, que fue candidato en esta, pero 20 años después. Ganó 2 veces en Maldonado. Hoy en Maldonado el Frente Amplio es la mitad del Partido Nacional. Hemos visto votaciones asombrosas. En Cerro Largo el Partido Nacional obtuvo el 83-85% del electorado del departamento. ¿Y eso cómo se explica? Y se explica, en primer lugar, por la disputa del poder territorial, ahora con un segundo y un tercer nivel, el nivel de las alcaldías. Hay alcaldías que han llegado a cubrir el 31% del territorio, hay 69% del territorio que todavía no tienen alcaldías. Eso tiene que ver con la disposición legal, pero también tiene que ver con la voluntad política. Ya hay zonas que podrían tener alcaldías y que no las tienen porque, bueno, no ha habido voluntad política. En Montevideo es un fenómeno completamente distinto. ¿Tú sabes en qué municipio vives? Yo sí. Bueno, bárbaro, porque estás informada, pero yo supongo que muchos montevideanos no saben. Es muy increíble. En la segunda vuelta, el mapa electoral de Montevideo reprodujo exactamente lo que pasó el domingo pasado. Incluso el mapa es muy impresionante, porque tú tenés la costa, toda la costa desde Carrasco hasta Punta Carretas y luego hasta Parque Valle. Esa es la parte de los 2 municipios que en este caso ganó el Partido Nacional. El CHL. Bien, todo el resto es Frente Amplista. Bien, en la segunda vuelta, el mapa es igual. El mapa es exactamente igual. En Canelones hubo zonas donde el predominio Frente Amplista fue muy neto. Son los 2 baluartes montevideanos. Pero hay otros departamentos en donde el Partido Nacional se ha aferrado. Por ejemplo, Rocha. En Rocha el candidato era el presidente de la Comisión del Interior del Frente Amplio. Y sin embargo, el Partido Nacional ganó con más del 50% de los votos en una elección que se creía disputada. Y eso generaba expectativas exageradas. Yo no creo que haya habido una debacle electoral del Frente Amplio. No, yo creo que no se termina de entender de que las elecciones territoriales, departamentales, el poder territorial, es un poder en el que el Partido Nacional gana de otra manera, juega de otra manera,
quien la tiene mucho más complicada que el Partido Nacional es el Partido Colorado. Y además, bien, hay mucha gente dentro del Partido Colorado que dice la solución es la coalición republicana en todos los departamentos. Y seguramente vendrá por ese lado porque tendrá más competencia. Pero el Partido Nacional demostró que en la mayoría de los departamentos no necesita el Partido Colorado para ganarle al Frente Amplio. En Salto, si no hubiera habido coalición republicana, tal vez podría haber ganado el Frente Amplio. Y ahí te ato con otra cosa vinculado a todo esto. ¿Qué pasa? ¿Se habla en un lenguaje para ganar? Por ejemplo, recién estábamos escuchando, dice ¿qué pasó en Salto o en Soriano, que el intendente está en un proceso judicial? En Salto, que fue cuestionado, quien resultó electo intendente, incluso, bueno, tuvo que renunciar a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por clientelismo, hechos de clientelismo político. Es decir, conectan por un lenguaje, conectan por una gestión de gobierno local, cruces que también yo pienso que se dan en este trabajo, pero que se dan en la realidad y que no dejan de ser sorpresivos visto desde el sur. Bueno, hay diversos procesos. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 casos, Artigas, Salto y Soriano, en donde, se han identificado procesos, aparentemente delictivos, por lo menos en 2 casos, y la reacción ciudadana no es la esperable, Entre otras cosas, porque el poder del intendente, que es un poder muy fuerte, lo mismo que el poder del alcalde, es el próximo, es el vecino al que todos conocen, tiene otras relaciones, tiene otros vínculos, se lo ve de otra manera. Entonces, bien, es muy peligroso naturalizar una forma de gobierno en donde nada menos que el delito o la corrupción forma parte del amiguismo, del clientelismo. Es muy, muy grave. Y volvemos a caer en esto tan negativo que es el acoso a la fiscalía, que es un proceso que está ahora dando la institucionalidad del país. Pero lo que hay que hacer es construir una manera de hacer política que no naturalice esos procedimientos. Hay departamentos en donde hay generalmente una tendencia a que el intendente sea reelecto. Hay una tendencia. Y eso tiene que ver con el enorme poder que tiene el intendente y que a veces olvidamos. El intendente en el interior del país, estar en contra del intendente es todo un problema. Y ahora se le suma el tercer nivel de gobierno. ¿El camino o parte de la solución puede ser distribuir más en municipios la descentralización? Algo que ha venido creciendo a poco, ya son más de los de cuando se creó en 2010 a lo que es ahora. Pero también dicen, pero si se crea más también es mayor costo para el Estado, para la ciudadanía. ¿Cuál es el camino? Mirá, aún en Montevideo, ¿no? Por supuesto. Los costos en democracia son verdaderamente inversiones. Cuanto más democrático es un país, mejor es. El Uruguay está muy creído respecto a la profundidad de sus condiciones democráticas, que las tiene, pero también le falta mucho. Decíamos, hay solamente 3 departamentos en donde están plenamente municipalizados, que son Montevideo, Canelones y Maldonado. El 31% del territorio está municipalizado, pero el 69% todavía no está municipalizado, no tiene un tercer nivel de gobierno. Bien, allí hay mucho por hacer, y hay mucho por hacer también en la comprensión de la política. Muchas veces los analistas creen que en la elección interna se vota igual que en la primera vuelta o en la segunda vuelta, y no es así. No es así. Y el electorado conoce las reglas. Si tú comparás, que estos días se ha comparado demasiado aceleradamente, la elección departamental de hace 5 años, las diferencias no son tan notorias.
no es que haya habido una debacle. No, no. El Partido Nacional generalmente vota mejor en las elecciones departamentales. Claro. Incluso en algunos departamentos mucho mejor. Esto forma parte de esa parte del país, de los interiores, de los territorios, que han cambiado radicalmente. Sorprende la aceleración del cambio. Nosotros, por ejemplo, tenemos los datos censales del último censo. La movilidad de la población dentro del país ha sido enorme, enorme. Hay departamentos que se han vaciado y hay otros departamentos que han aumentado enormemente su población. Sobre todo por el trabajo. Por el trabajo, por el trabajo. Gerardo, yo me voy a quedar con ganas realmente me quedo con ganas de seguir profundizando en todo esto. Los que quieran también profundizar en todo lo que tiene que ver con las diferencias territoriales y ese atisbo al interior profundo y las diferencias que hay en nuestro país, los invito a ver este libro y bueno, quedamos para la próxima. Claro, esto es un comienzo. Un comienzo. Es un comienzo. Hay que indagar mucho más. Hay muchos montevideanos que creen que Montevideo termina en la zona metropolitana. En Santiago Vázquez. Y no es así. Muchas gracias. Gracias a ti.